Ejercicio número 1. Una lata de gas butano está inicialmente a una atmósfera de presión y 20 grados Celsius. Durante un incendio alcanza los 200 grados Celsius. Suponiendo volumen constante, ¿cuál es la nueva presión en su interior y qué riesgos presenta? Entonces, en este ejercicio tenemos que una lata de gas butano tiene inicialmente una presión, o sea que presión 1 es de una atmósfera y se encuentra a 20 grados Celsius. Temperatura 1 igual 20 grados Celsius. Como son ejercicios relacionados con las leyes de los gases, tenemos que a esta temperatura sumarle 273 para pasarlo a Kelvin. Tenemos entonces 293 Kelvin. Durante un incendio alcanza los 200 grados Celsius, o sea que la temperatura 2 va a ser igual a esos 200 grados Celsius más 273 son 473 Kelvin. Nos dice que el volumen es constante, y nos pide calcular la nueva presión en su interior, o sea, la presión 2 es nuestra incógnita. Sabemos nosotros a volumen constante, con las leyes de los gases, tenemos la ley de Boyle y Mariotte, para la cual la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Nosotros queremos averiguar, en este caso, la presión 2, para lo cual la temperatura 2 pasa multiplicando. Entonces, la presión 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2. Reemplazamos en la fórmula la presión 1, una atmósfera. La temperatura 2, 473 Kelvin sobre la temperatura 1, que es de 293 Kelvin. Esto es igual a la presión 2. Entonces, unidades, Kelvin se cancela con Kelvin y el resultado de la presión nos va a quedar en atmósferas. De forma tal que la presión 2 es igual a 1,61 atmósferas. ¿Sí? Ahí tenemos el resultado final de este ejercicio y claramente si aumenta la temperatura a volumen constante tiene que aumentar también la presión. ¿Sí? Cuando hablamos de qué riesgos presenta, tendríamos que tener en cuenta cuál es la presión máxima que soporta esa lata. ¿Sí? De forma tal que supongamos que soporta una presión de 1,5 atmósferas, entonces va a explotar. Y si, por ejemplo, como en las latas tradicionales, convencionales, que soportan 8 atmósferas, entonces esta lata no va a presentar ningún tipo de riesgo. Va a tener que aumentar mucho más la temperatura para que aumente considerablemente la presión y poder, por ejemplo, explotar. Ejercicio número 2. En un cartucho de arma de fuego, la combustión de la pólvora genera gases que ocupan un volumen de 3 centímetros cúbicos a una atmósfera de presión y 300 Kelvin. Entonces tenemos nosotros condiciones iniciales de volumen 1, presión 1, temperatura 1. Entonces el volumen 1 es igual a 3 centímetros cúbicos. La presión 1 es de una atmósfera. La temperatura 1 es de 300 Kelvin. Si esos gases se calientan hasta 200 Kelvin y se expanden hasta 6 centímetros cúbicos, ¿qué presión ejercerán según el modelo de gas ideal? Entonces tenemos la temperatura 2, 2500 Kelvin, y el volumen 2, 6 centímetros cúbicos. Nos está diciendo que tengamos en cuenta el modelo de gas ideal y calcular la presión 2. ¿Qué presión ejercerán estos gases? Entonces, si hablamos de modelos ideales, vamos a decir que la presión 1 por el volumen 1
sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. En este caso, en este ejercicio, queremos averiguar cuánto vale la presión 2, para lo cual la temperatura 2, que está dividiendo, pasa para acá multiplicando, y el volumen 2 va a pasar dividiendo. Entonces, la presión 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 por la temperatura 2. Todo esto dividido la temperatura 1 multiplicada por el volumen 2. De forma tal que la presión 2 va a ser igual acá, reemplazamos directamente, no hace falta hacer ningún tipo de pasajes de unidades porque está todo en el mismo sistema. Fíjense que el volumen en centímetros cúbicos, volumen en centímetros cúbicos, las unidades o el sistema de unidades coinciden. Claramente las temperaturas tienen que estar en Kelvin, si no, no podemos trabajar con estos modelos de gases. Entonces, la presión 1 es de 1 atmósfera, el volumen 1, 3 centímetros cúbicos, la temperatura 2, 2500 Kelvin. Todo esto dividido la temperatura 1, 300 Kelvin, por el volumen 2, 6 centímetros cúbicos. Claramente, si se calentó y se expandió, es porque tuvo que haber aumentado esta presión. Entonces, la presión 2 va a ser igual a 1 por 3 por 2500 dividido entre paréntesis 300 por 6. Nos da 4,17. Como trabajamos en atmósferas, nos va a quedar atmósferas. ¿Sí? Cancelamos centímetros cúbicos con centímetros cúbicos. Kelvin se va con Kelvin, o sea que el resultado nos queda expresado en atmósferas. Cabe destacar que si teníamos, por ejemplo, los volúmenes en diferentes unidades, había que hacer un pasaje de unidades. Si la temperatura estaba en grados Celsius, había que expresarla o pasarla a Kelvin. ¿Sí? Y así terminamos el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. En una explosión se liberan gases que ocupan inicialmente 10 litros a 5 atmósferas de presión y 300 Kelvin. ¿Sí? Tenemos condiciones iniciales donde el volumen 1 es de 10 litros, la presión 1 de 5 atmósferas y la temperatura 1 es de 300 Kelvin. Si después de la onda expansiva estos gases ejercen una presión de 2 atmósferas y su temperatura asciende a 600 Kelvin, ¿cuál es el volumen final? Entonces, tenemos después de la onda expansiva una presión número 2. Podríamos acá poner presión inicial, presión final, volumen inicial, final, lo mismo con la temperatura, o poner 1 y 2, ¿sí? Como diferentes condiciones. En una condición 1, un cierto estado de ese gas, y una condición 2 o cierto estado de ese gas. Entonces la presión 2 es de 2 atmósferas y la temperatura 2 de 600 Kelvin. Nos pide calcular cuál es el volumen final, o sea, el volumen 2. En este caso no nos está hablando de que algunos de estos parámetros, de estas magnitudes, se mantienen constantes, para lo cual vamos a utilizar que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Sí? Donde todos los parámetros pueden variar. Entonces, el ejercicio nos está pidiendo calcular el volumen final, nos está pidiendo calcular el volumen 2, para lo cual la temperatura 2 pasa multiplicando y la presión 2 va a pasar dividiendo en este despeje de ecuación. Entonces, el volumen 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 por la temperatura 2, que pasó multiplicando, sobre la temperatura 1 multiplicado por la presión 2. Entonces, este volumen 2 va a ser igual la presión 1 de 5 atmósferas, el volumen 1
que es de 10 litros. La temperatura 2, 600 Kelvin. Todo esto dividido la temperatura 1, 300 Kelvin, por la presión 2, 2 atmósferas. ¿Sí? Fíjense que acá las unidades también coinciden, atmósferas se cancela con atmósferas, Kelvin se cancelan con Kelvin, de forma tal que el volumen 2 va a ser igual a 5 por 10 por 600 dividido entre paréntesis 300 por 2, lo que nos da un resultado de 50 litros. Para lo cual acá aumentó la temperatura del doble y la presión disminuyó. Entonces, si aumenta la temperatura y disminuye la presión, el volumen tiene que aumentar. Ejercicio número 4. En la escena de un incendio se encuentra una lata de aerosol dañada. La lata contenía gas a una atmósfera de presión y 25 grados Celsius. Se sospecha que la temperatura del fuego alcanzó los 450 grados Celsius y nos pregunta cuál sería la presión dentro de la lata si no hubiera explotado. Y si el fabricante indica que la lata resiste hasta 8 atmósferas, ¿pudo el incendio explicar su ruptura? Nos pregunta. Entonces tenemos acá una lata que contenía un gas a una atmósfera. Claramente nos está hablando de la presión. Entonces, presión 1, una atmósfera de presión. Nos dice que la temperatura a la cual se encontraba este gas es de 25 grados Celsius. Habíamos hablado que tenemos que expresarlo en Kelvin, le sumamos 273 y nos da 298 Kelvin. Y claramente es una lata que está cerrada, entonces el volumen en este caso va a ser constante. ¿Sí? Este volumen es constante y nos dice que alcanzó los 450 grados Celsius. Temperatura 2, que vamos a hacer 450 grados Celsius más 273, nos queda 723 Kelvin. Y nos pregunta, o sea, tendríamos que responder cuál es la presión 2, qué presión alcanza dentro de la lata si esta lata no hubiera explotado. Entonces, claramente estamos en presencia del volumen constante, para lo cual la presión 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Queremos averiguar nosotros la presión 2, entonces la temperatura 2 pasa multiplicando. La presión 2 va a ser igual a la presión 1 multiplicado por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. La presión 2 es igual. La presión 1, una atmósfera. La temperatura 2, 723 Kelvin. Sobre la temperatura 1, 298 Kelvin. Cancelamos unidades, Kelvin se va con Kelvin y el resultado de la presión 2, presión final, nos va a quedar expresado en atmósferas. 1 por 723 dividido 298 nos da 2,43 atmósferas. Esta es la presión que alcanzó la lata por el fuego, por el aumento de temperatura. Si el fabricante indica que la lata resiste hasta 8 atmósferas, ¿pudo el incendio explicar su ruptura? No. No es por culpa del incendio, tuvo que haber sucedido otra situación en la escena de este incendio que haya roto, por ejemplo, esta lata. Ejercicio número 5. En un laboratorio incendiado, los peritos encuentran fragmentos de una botella de vidrio cerrada con aire en su interior. La botella estaba inicialmente a 20 grados Celsius con un volumen de 500 mililitros. Entonces tenemos una temperatura 1, que es de 20 grados Celsius, más 273, 293 Kelvin. Con un volumen 1, de 500 mililitros. Tenemos
el volumen 1, 500 mililitros. Se estima que la temperatura del fuego llegó a 220 grados Celsius, le sumamos 273, la temperatura 2 es igual a 493 Kelvin, manteniéndose la presión prácticamente constante hasta que el vidrio se vio. Y nos pregunta qué volumen teórico alcanzaría el aire a esa temperatura. ¿Por qué teórico? Porque bueno, tenemos una botella de vidrio que está cerrada, ¿no? Entonces, si aumenta el volumen, el vidrio va a tener que ceder y va a tener que estallar. Entonces, nos pregunta el volumen 2, tenemos la ley de Charles que nos habla de presión constante, donde el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. En este caso queremos calcular nosotros el volumen 2. La temperatura 2 pasa multiplicando, para lo cual el volumen 2 es igual al volumen 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Reemplazamos, acá las unidades machean Kelvin con Kelvin, el resultado nos va a quedar expresado en mililitros. El volumen 1 es de 500 mililitros por la temperatura 2, 493 Kelvin sobre la temperatura 1, 293 Kelvin. Kelvin se cancela con Kelvin y el resultado nos queda expresado en mililitros. Hacemos 500 por 493 dividido 293 nos da 841,3 mililitros. Este es el volumen al cual tuvo que haber alcanzado esta botella, para lo cual, bueno, claramente tiene que romper el vidrio. ¿Sí? Este aumento de volumen es muy superior, es prácticamente o casi un poco, bastante menos que el doble, pero es bastante significativo. Entonces, claramente tuvo que haber este aumento de temperatura explica el aumento del volumen y la rotura del vidrio. Claramente es un ejercicio totalmente teórico, ¿no es cierto? Ejercicio número 6. Un cartucho de arma de fuego contiene pólvora que, al encenderse, libera gases en condiciones iniciales de una atmósfera, volumen de 2 centímetros cúbicos y temperatura de 300 Kelvin. Bien, nos da las condiciones iniciales, entonces tenemos que la presión 1 es de una atmósfera, el volumen 1, 2 centímetros cúbicos, la temperatura 1, 300 Kelvin. Durante la combustión, la temperatura asciende a 2500 Kelvin, temperatura 2, 2500 Kelvin, y el volumen de la recámara aumenta a 6 centímetros cúbicos. Volumen 2, 6 centímetros cúbicos. Calcula la presión final de los gases. Entonces, la presión 2 va a ser nuestra incógnita. Sabemos que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Nosotros queremos calcular la presión 2, para lo cual la temperatura 2 pasa multiplicando y el volumen 2 pasa dividiendo para despejar esta ecuación. Entonces la presión 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1 por el volumen 2. Reemplazamos en la fórmula porque tenemos las mismas unidades, ¿sí? El volumen en centímetros cúbicos, temperatura en Kelvin. Recuerden que en grados Celsius no podemos aplicar las leyes de los gases, hay que hacer el pasaje de unidades. La presión 1 es de una atmósfera, el volumen 1 es de 2 centímetros cúbicos, la temperatura 2, 2500 Kelvin, la temperatura 1, 300 Kelvin,
y el volumen 2, 6 centímetros cúbicos. Si hacemos este cálculo, Kelvin se cancela con Kelvin, centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, y nos queda 1 por 2 por 2500 dividido, abro paréntesis, 300 por 6. Entonces la presión 2 es de 2,78 atmósferas. Nos dice el punto B, explica cómo este incremento de presión permite la expulsión del proyectil. Bueno, este aumento de presión en un cierto área nos va a dar una cierta fuerza. ¿Sí? Recordemos el núcleo temático de hidrostática, donde presión es fuerza sobre área. Si tengo una presión en un área, aparece una fuerza. Y del módulo de dinámica, si aparece una fuerza aplicada a un cuerpo, aparece una aceleración. Entonces, este incremento de presión va a hacer que este proyectil se acelere, aumentando claramente su velocidad y logra esta expulsión. Ejercicio número 7. En un depósito se produce una explosión donde se liberan gases que, en el instante inicial, ocupaban 10 litros a una presión de 5 atmósferas y 300 Kelvin. Entonces tenemos que el volumen 1 es de 10 litros, presión 1, 5 atmósferas, temperatura 1, 300 Kelvin. Tras la onda expansiva, el volumen de los gases llega a 60 litros. Entonces, volumen 2, 60 litros. Y la temperatura asciende, temperatura 2, a 900 Kelvin. Determine la presión final. Entonces, presión 2 igual, signo de pregunta de estos gases. Entonces, como no se mantiene ninguno de estas magnitudes en forma constante, vamos a decir que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Como el ejercicio nos pide calcular la presión 2, la temperatura 2 que está dividiendo pasa multiplicando y el volumen 2 que está multiplicando pasa dividiendo. De forma tal que la presión 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1 por el volumen 2. Reemplazamos los datos directamente porque están todos en las mismas unidades. Las unidades coinciden. Presión 1 es de 5 atmósferas. Si no coincidirán, tendríamos que hacer pasajes de unidades. El volumen 1, 10 litros. La temperatura 2, 900 Kelvin. Sobre la temperatura 1, 300 Kelvin. Por el volumen 2, 60 litros. Entonces, cancelamos. Kelvin se va con Kelvin, litros se va con litros, y hacemos 5 por 10 por 900 dividido, abro paréntesis, 300 por 60, cierro paréntesis, y nos queda que la presión final es de 2,5 atmósferas. Y terminamos con el ejercicio número 7. Ya que estamos, pasemos al ejercicio número 8, que dice: en una inspección de una escena se encuentran cilindros metálicos de gas comprimido. Uno de ellos estaba a 3 atmósferas y 15 grados Celsius. Entonces, la presión 1, 3 atmósferas, 15 grados Celsius. La temperatura 1, que le sumamos 273, nos queda 288 Kelvin. Los peritos calculan que el incendio alcanzó los 400 grados Celsius. Entonces, temperatura 2, hacemos 400 más 273, 673 Kelvin. ¿Cuál sería la presión en el interior del cilindro a esa temperatura? Entonces, la presión 2 es igual
Signo de pregunta. En este ejercicio consideramos el volumen constante, ya que nos hablan de cilindros metálicos de gas comprimido, si se mantiene este volumen constante. Para lo cual decimos, utilizamos la ley de Charles y Gay-Lussac, donde la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Queremos calcular la presión 2, por lo cual la temperatura 2 pasa multiplicando. Entonces la presión 2 es igual a la presión 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. La presión 2 es igual. La presión 1, 3 atmósferas, por la temperatura 2, 673 Kelvin, sobre la temperatura 1, 288 Kelvin. Se cancela Kelvin con Kelvin y el resultado nos va a quedar en atmósferas. De forma tal que la presión 2 es de 7,01 atmósfera. El resultado es totalmente lógico porque al aumentar la temperatura y mantenerse el volumen constante, la presión también tiene que aumentar. Nos dice que si el límite de seguridad del cilindro es de 10 atmósferas, ¿qué riesgo implica? En este caso ninguno, porque no llega a las 10 atmósferas, llega bastante menos la presión final. Si la presión final fuera de 10 atmósferas o más, el riesgo es evidente, podría explotar o diríamos que explotaría. Y así hemos terminado con la clase número 1 del núcleo temático 7.